Y en el día de hoy, en nuestro podcast educativo, Educar para la Democracia, una voz desde el aula. Mucho gusto, mi nombre es Alejandra Ruiz, estudiante en formación para ser docente, y hoy quiero reflexionar sobre un tema que nos toca a todos, que es directamente la relación que hay entre la democracia, la política y la educación. Si bien es cierto, cuando pensamos en democracia, a menudo imaginamos elecciones, partidos o bien sea discursos políticos, pero la verdad es que digamos que también la democracia comienza desde mucho antes y está mucho más cerca de nosotros, de lo que creemos, en nuestras aulas, en la manera en cómo dialogamos con nuestros estudiantes, en la manera en que decidimos y cómo esto nos lleva a aprender juntos. Este espacio busca responder a dos preguntas esenciales. La primera, ¿por qué la democracia y la política van unidas y son fundamentales para el desarrollo de un Estado? ¿Y cuál es el rol de la educación en estos procesos? Considero que la democracia y la política están profundamente conectadas porque ambas son formas de organización colectiva. La política permite tomar decisiones sobre lo común y la democracia garantiza que estas decisiones sean justas y participativas. También cabe resaltar que sin democracia la política se volvería de cierto modo autoritaria, y sin política pues la democracia se vuelve un tema donde no hay acción, donde no hay digamos que acciones concretas. En el aula esto lo podemos traducir a algo muy claro, porque nuestra escuela desde el primer escenario es donde aprendemos a convivir con personas, a debatir y obviamente también a poder respetar las diferencias de los demás. Considero que en mis prácticas he visto que cuando los estudiantes tienen la oportunidad de opinar, por ejemplo, eligiendo a sus representantes de colegio o proponiendo normas que se deben cumplir en el aula, se sienten parte de un proceso educativo. Y allí es donde la teoría se convierte en práctica y podemos hacer que la participación deje de ser un concepto abstracto y se vuelva en una experiencia cotidiana para cada uno de nosotros. Considero que como futura docente me he dado cuenta de que educar sin democracia no consiste solo en enseñar conceptos políticos o fechas históricas, sino que también nos lleva a plantearnos la idea de fomentarles a ellos habilidades y valores como el diálogo, la empatía por el otro, la responsabilidad y en este caso también el pensamiento crítico. Cada vez que un maestro, digamos que en este caso se atreve a escuchar a sus estudiantes, cuando promueve el respeto por las opiniones diferentes y cuando esto se convierte no en una pelea o en un conflicto, sino en una oportunidad de aprendizaje, estamos enseñando y estamos formando ciudadanos. En otras palabras, la educación no solamente forma mentes y conocimientos, sino que también hacemos que esto sea un proceso de conciencia. También es importante reconocer que la democracia no solo se sostiene sobre las leyes, sino que también hace falta de una cultura, y esta cultura se empieza a construir desde la escuela. Por eso enseñar a participar, a debatir con el respeto debido y obviamente a tomar decisiones que estén informadas por todo el plantel académico es una tarea pedagógica tan importante como la que tenemos nosotros con los estudiantes de enseñarles a leer o a escribir. Para cerrar, considero que educar para la democracia implica darle voz a los estudiantes. Me gustaría, como reflexión y como propuesta pedagógica, que en las escuelas se fortalezcan los gobiernos escolares, las asambleas estudiantiles y los proyectos de aprendizaje donde incluyan el servicio, para que los jóvenes puedan expresar sus ideas y también participar activamente en la transformación de su entorno del colegio, a embellecerlo, a hacer de su espacio un mejor lugar. La pedagogía debe ser un puente entre la teoría democrática y también la práctica ciudadana, porque al fin y al cabo la democracia no se enseña repitiendo definiciones o solo enseñando la constitución política, sino viviendo todos los días en el aula y en el mundo en el que vivimos. Cuando aprendemos a escucharnos, cuando aprendemos a compartir y cuando tomamos decisiones conjuntamente, podemos generar esa democracia en el aula. Como les decía, soy Alejandra Ruiz, estudiante en formación docente, y considero que cada clase puede ser un acto democrático, un espacio donde aprendamos todos no solo a pensar, sino a convivir. Gracias por escucharme y espero que puedan seguir conectados en nuestro podcast Educar para la Democracia, una voz desde el aula. Y espero que aún esté conectado, mi querido oyente. Quien les habla, Miguel Castalleda, para su podcast Educar para la Democracia.
una voz desde el aula, a quien acaban de escuchar mi compañera Alejandra Ruiz, quien con este bonito mensaje nos hace reflexionar en la siguiente pregunta. ¿Puede existir democracia sin una educación verdaderamente liberadora? Veamos. Freire, señor Paulo Freire, reconocido escritor brasilero, en la pedagogía del oprimido nos recuerda que, abro comillas, la educación es un acto político y por tanto no puede ser neutra. Esta afirmación nos obliga a mirar más allá del aula. Cada decisión pedagógica, lo que enseñamos, cómo lo enseñamos y para qué lo hacemos, está cargada de una intención ética y política. Educar no es solo transmitir información, es formar conciencia crítica, es acompañar al estudiante en ese proceso de comprender su mundo para transformarlo. Cuando la educación se reduce a memorizar o repetir, se convierte en una herramienta de domesticación. Así como lo está escuchando mi querido oyente, domesticación como con los animales. Pero cuando se promueve el diálogo, la participación, la reflexión, este ejercicio se transforma en un ejercicio democrático en sí mismo, por sí solito. John Dewey, filósofo muy reconocido, pedagogo estadounidense, sostenía que la democracia no es solo una forma de gobierno, sino una forma de vida asociada. Según él, la escuela debe ser un laboratorio social donde los niños y jóvenes aprendan a convivir, a disentir, a construir acuerdos. ¿Qué quería decir con esto? Que la democracia no se aprende en un libro de cívica. La democracia es participación y práctica cotidiana, en la toma de decisiones colectivas, en el respeto, en la diversidad y en la participación activa, esa que tanto promovemos en los colegios, en el aula. Cuando el aula se convierte en un espacio donde todos tienen la voz, donde el error se asume como parte del proceso y donde el diálogo reemplaza al autoritarismo, estamos enseñando el sentido más profundo de lo democrático. Ahí estamos construyendo democracia. Paulo Freire también nos decía que el acto educativo debía ser una experiencia de concientización. ¿Qué quiere decir con esto? Un proceso en el que las personas reconozcan las estructuras de poder que las oprime y aprendan a transformarlas en sus palabras. Nadie educa a nadie. Nadie se educa solo. Los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. Desde esta mirada, la educación democrática no se trata únicamente de enseñar valores cívicos, sino de abrir espacios para la voz del otro, para que cada sujeto pueda pensarse como protagonista de cambio social. En contextos latinoamericanos donde la desigualdad limita la participación, la educación liberadora freiriana se vuelve urgente enseñar a leer el mundo antes que solo leer palabras. Fíjese usted qué tan importante eran las palabras de Freire y hace cuánto las escribió para una sociedad que hoy en día se ve sumergida cada vez en el caos. Hoy, la relación entre democracia y educación enfrenta nuevos retos. La desinformación, el populismo digital, la apatía política de los jóvenes. Martha Nussbaum, filósofa estadounidense contemporánea, advierte que sin educación humanista, las democracias se debilitan. En su obra Sin fines de lucro, afirma que formar ciudadanos críticos requiere cultivar la empatía, cosa que hoy en día nos está faltando mucho. En el transporte público, en la familia, en el día a día nos hace falta empatía, el pensamiento independiente y la imaginación moral. Por eso,
Una escuela democrática no puede limitarse a resultados medibles. Debe ser un espacio para aprender a escuchar, argumentar y convivir con la diferencia. Educar para la democracia es educar para la libertad. Ojo, mis queridos maestros en proceso, cuando nosotros educamos con democracia es porque estamos educando para la libertad. Educar democráticamente no significa adoctrinar. No es como a ese perrito que yo llevo y le doy comida y lo estoy enseñando a que por un premio lo va a hacer, no señor, sino que educar democráticamente es acompañar. No significa imponer verdades, significa abrir caminos para que cada estudiante descubra sus verdades, sus caminos. En palabras de Freire, o como mejor Freire lo diría por mí, la educación auténtica no se hace para los hombres, sino con los hombres. Hoy, más que nunca, necesitamos una educación que enseñe a pensar, no solo a obedecer. Ya estamos cansados de que nos enseñen a obedecer, a doblegarnos. También necesitamos que nos enseñen a pensar. Nosotros debemos enseñar a pensar. Una educación que haga de la palabra un acto de libertad y de la escuela un espacio de ciudadanía viva. Y aquí, amigos, les cuento, hemos llegado a nuestro fin. Espero que haya sido grato escucharnos y haya sido para usted enriquecedor este momento junto a nosotros. Recuerde que nosotros somos Cus Classmate. Quien le habló en esta oportunidad, Miguel Castañeda, y quien hizo la introducción, Alejandra Ruiz. Un saludo fraterno para todos, colegas, y recuerde, educar para la democracia, una voz desde el aula.